¿Por qué hablar de la reforma al régimen penal de la minoridad y por qué expresar como relevante una posición contraria a bajar la edad de punibilidad? Bueno, a ver, vamos a dar algunos marcos y algunos puntos que permitan situar este debate. En primer lugar, el debate por la reforma del régimen penal de la minoridad no es nuevo. La ley que rige la comisión de infracciones por parte de adolescentes y jóvenes es de la última dictadura militar. Es una ley que fue sancionada, en realidad un decreto ley, sancionado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo en 1980, que luego tuvo una modificación que repuso la edad en los 16 años en el año 1983. Desde aquel momento han pasado muchos años y la Argentina, entre otras cosas, ratificó la Convención de los Derechos del Niño, luego, juntamente con otros tratados y convenciones que había ratificado el Congreso de la Nación, la incorporó en la Constitución Nacional en el año 1994. Desde aquel momento, la necesidad de modificar ese régimen penal de la minoridad, de ser un deseo y un anhelo, se convierte en un imperativo, ya que el régimen que actualmente aún rige los destinos de los adolescentes que cometen delitos es una herencia de la dictadura militar. Es inconstitucional en algunos aspectos, vulnera derechos y además es contrario al espíritu de la Convención de los Derechos del Niño. A partir de ese momento ha habido una gran cantidad de instancias y de proyectos legislativos que han intentado modificar ese estado de cosas. Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes que integro y también desde el GESPID, desde el Grupo de Estudios de Sistema Penal y Derechos Humanos, hemos seguido este tema con particular atención. Y así hemos registrado que los primeros proyectos de ley, los proyectos de ley que tuvieron trámite parlamentario hasta el año 2002, fueron proyectos que mayoritariamente solamente propiciaban la baja en la edad de imputabilidad y no hacían mención a necesidad de reformar la ley en aras de o con arreglo a un sistema de responsabilización penal juvenil. Hubo algunos proyectos que en principio para el año 2002 eran muy residuales, que proponían el tema de un sistema de responsabilidad penal con todas las garantías. Luego, en Argentina se reitera un ciclo, que es que las oleadas que tienen como consecuencia una embestida punitiva, tienen un inicio en un episodio delictivo, usualmente cometido por algún grupo de personas en donde hay algún joven involucrado, un joven que puede o no ser menor de 16 años. Nuestra edad de punibilidad actual es los 16 años. Menores de 16 son no punibles. Bueno, ante este ciclo, lo que sucede es, se produce un hecho escabroso, se produce una noticia, digamos, de carácter alarmante, aumenta el pánico social, se exacerba la sensibilidad punitiva, vienen los debates y el coro punitivo, que se expresa también en proyectos en el Congreso, con el tema de que hay que bajar la edad de imputabilidad. Bueno, esto viene sucediendo, fue así en el 2004 con el caso de Bloomberg, fue así después en el 2008 con los casos de Barrenechea, Capristo, Cáceres, fue así con el caso Urbani, estamos hablando de año 2008-2009. En 2009 hubo un proyecto que tuvo media sanción en el Senado que bajó la edad. Era un régimen de responsabilización penal que preveía la baja de edad en los 14 años. Esto se hizo bajo el argumento de las garantías, de las mayores garantías. Los metemos en el sistema penal, pero los dotamos de garantías. Bueno, las últimas embestidas fueron en el año 2013 y, en este momento, en el año 2017, la embestida punitiva por bajar la edad lleva varios meses porque se instaló muy tempranamente, en el mes de enero, a raíz de un episodio en que resultó muerto Brian Aguinaco, de 14 años,
en un hecho todavía confuso, en donde se imputó como presunto autor a BJ, Brian Joel Cruz, un argentino hijo de peruanos, a quien se le asignó la posible participación en el hecho. Esa participación nunca pudo ser confirmada. Brian fue, digamos, BJ fue expulsado a Perú a vivir con sus abuelos. Nunca hubo ningún elemento que lo vinculara en el hecho, pero la carrera hacia la baja ya se había alargado. Y acá quiero detenerme en explicar las posiciones. Las posiciones se dividen en los que están en contra de bajar la edad y los que están a favor de bajar la edad. De los que están en contra de bajar la edad, la tesitura que abonamos nosotros desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, desde el GESPID y como oposición además desde una militancia muy fuertemente académica, es una posición vinculada a una decisión de política criminal. Es decir, nosotros nos oponemos a la baja porque creemos que el Estado no debe arrogarse la facultad de intervenir en forma penal sobre adolescentes y jóvenes infractores y meterlos en el sistema penal a una edad cada vez más temprana. Y esto lo creemos porque sabemos cómo funciona el sistema penal, sabemos que el discurso de las garantías es falaz, porque las garantías no existen ni siquiera para los adultos que ya están en el sistema penal, ni tampoco para los adolescentes a partir de los 16 que están en el sistema penal. El sistema penal es el sistema penal real. Entonces, como decisión de política criminal, sustraer a los jóvenes lo más posible del reproche penal y, digamos, ponerlos bajo el paraguas de sistemas de protección que sean efectivos. Esta posición de los sistemas de protección es la posición esgrimida por otro colectivo importante que está también en contra de la baja. Hay otra posición contraria a la baja que tiene que ver con las facultades vinculadas a la psicología del desarrollo. Chicos que por cuestiones de deprivación, de pobreza o de madurez no entienden o no comprenden la criminalidad de los actos. Bueno, ahora vienen los que están a favor de la baja, y esto es importante porque acá se producen curiosos encuentros. Los dos colectivos que están a favor de la baja son los que abogan por mayores garantías y los que abogan por mayores castigos. Esto es, los que en realidad sostienen que bajar la edad, que la edad es una variable más y que bajar la edad va a redundar en ingresar a los chicos a un sistema de garantías, porque sin estar dentro del sistema penal le pasan un montón de cosas en términos de la discrecionalidad con la que operan las instituciones sobre ellos, pero bueno, desde esta perspectiva desconocen el sistema penal real, ¿no? Y por el otro lado están aquellos que proponen venganza, o sea, aquellos que en realidad montan, digamos, todo su discurso en la reacción victimológica como consecuencia de haber sufrido algún hecho lamentable, donde perdieron algún ser querido, y entonces lo que piden es la inflación del sistema penal. Y a veces la inflación del sistema penal es a costa de las garantías. Es decir, entre los que están a favor de la baja se produce un muy curioso encuentro que, como nosotros decimos, ni la imaginación sociológica, ni la jurídica, ni la política pueden explicar. Pero ese es el debate. En este momento el debate se está dando entre avances y retrocesos, amenazas de que el proyecto va a llegar al Congreso, que el proyecto que va a llegar al Congreso va a contener un reproche y una imputación para los delitos que sean graves, cometidos por adolescentes menores de 16 años, para delitos de homicidio, de robo violento o de violación se va a bajar la edad y para el resto de los delitos se va a mantener la edad. Esto es lo que se dice en un contexto donde, por otro lado, se sabe que nunca el sistema penal mejoró a los sujetos, nunca cumplió con los objetivos declarados y que el sistema penal solamente puede contribuir a profundizar la vulneración de derechos, sobre todo cuando además se promueve una inflación del sistema penal al mismo tiempo que se produce un desmantelamiento del Estado social y de un recorte de programas y de gastos en políticas sociales.